buenos días. Un saludo especial a todas las personas que están conectadas a esta videoconferencia. En nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta primera videoconferencia denominada Fundamentos de la Intervención Psicosocial en el Campo Sociojurídico, que hace parte del segundo ciclo de capacitaciones en proyección social. La intervención de los asistentes sociales en la rama judicial, básicamente en los procesos judiciales, exige unos fundamentos, conceptos y reflexiones que orienten los desafíos para una acertada interpretación social y jurídica y que permita desarrollar los procesos de promoción de los derechos humanos desde la agencia de lo psicosocial, como piedra angular para crear soluciones y alternativas a la atención de los procesos y a las personas que intervienen en ellos. En el día de hoy nos acompaña la doctora Clara María García Gómez, trabajadora social y psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en psicoanálisis y psicoterapia, magíster en psicología clínica y terapia de familia e investigación social y problemas contemporáneos, docente de la Universidad Nacional de Colombia en pregrado de trabajo social y en posgrado en derecho de familia, en las cátedras de familia y perspectiva psicosocial. También la doctora Clara María es docente en la maestría de discapacidad e inclusión social, docente de la Universidad de La Salle en pregrado en el tema de investigación social y en la especialización de consultoría y redes sociales, y además es docente en la Universidad Externado de Colombia. Como ven, nuestra invitada es una experta en estas temáticas tan importantes en el desarrollo de los procesos y de las personas que en ellos intervienen. También tenemos hoy como invitado, como facilitador, al doctor Andrés Felipe Aldana Pardo, trabajador social de la Universidad Nacional, candidato a magíster en ordenamiento urbano regional de la misma universidad, integrante del Observatorio del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Corporación Centro Jurídico Comunitario. También es docente de varias universidades y experto en estos temas de trabajo social. Es un gusto tenerla aquí, doctora Clara María. Muchas gracias por sacar de su agenda para compartir su larga y gran experiencia en estas temáticas. Bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, es un gusto compartir estas experiencias con ustedes. Un saludo muy especial al Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a todos los asistentes que participan en esta videoconferencia. A continuación, me permito presentar a ustedes unas diapositivas en donde se integran las ideas centrales que vamos a compartir. Hemos llamado a nuestra intervención Fundamentos de la Intervención Psicosocial en el Campo Sociojurídico. Este llamado es una respuesta para identificar los cambios económicos, históricos, políticos, sociales y culturales que atraviesan al país y a todos los sujetos que la integran, para cuestionar los problemas sociales, cuáles son sus representaciones individuales y colectivas, representaciones que se manifiestan de manera simultánea y contradictoria. Y también invita este cuestionamiento a propiciar un diálogo de saberes y a asumir la lectura de las realidades desde un paradigma. Y hemos seleccionado el paradigma de la complejidad y los enfoques disciplinarios y diferenciales que nos permitirán desarrollar esta teleatención. La importancia de este conocimiento y las posturas profesionales
nos invitan a construir conocimientos. ¿Y estos conocimientos qué nos aportan? Nos van a aportar una reflexión crítica, sociohistórica, muy integral y muy flexible frente a las realidades. A asumir un conocimiento diferenciado, que haga distinciones, que tenga en cuenta las diversidades que se manifiestan en la sociedad y en los sujetos. Nos va a permitir también plantear alternativas y una apertura con convergencias e integraciones ante los cambios y las reformas de la ley que todos compartimos y que se hacen presencia en diferentes momentos y todas las situaciones sociales que convergen en esas reformas. Aquí entonces, de lo anterior se deducen los aportes del trabajo en equipo, lo social y lo jurídico, presente en esa interpretación crítica y cómo esas tensiones y esos dilemas, como lo expresó muy bien la doctora Mari Lucero, nos van a permitir esa relación permanente entre la ley, la realidad social y las formas de intervención. Los anteriores cambios nos van a mostrar cuál es el impacto en los sujetos, cómo esos cambios nos llevan a buscar siempre y a pensar en una sociedad diferente, con un mejor buen vivir, con un equilibrio, con justicia, orientando nuevas formas de comprensión y explicación del comportamiento humano con la sociedad. Pero lo que más se señala de ese impacto es la sociodiversidad en los planteamientos del pensamiento complejo. Aquí vemos entonces, y entramos ya en la materia de la complejidad, que el pensamiento complejo anima una tensión permanente entre la aspiración a un saber que no se parcela, que no se divide y que no se reduce, sino al contrario, que se abre, que le da apertura al conocimiento y que comprende que no hay una sola causa, sino que hay una multiplicidad de causas. La complejidad entonces propone, como afirmé antes, postulados de diversidad, un holismo, es decir, una integración de factores, una pluralidad de factores, la emergencia del orden a partir del desorden, que siempre estamos acostumbrados a una unicausalidad y a ver los fenómenos y situaciones sociales de la misma manera. No, aquí nos están diciendo, hay diversidad, hay distinciones, y como lo manifesté al inicio de nuestro diálogo, hay, ante todo, variedad y cambios y reformas. Esta comprensión dialéctica de la relación sujeto-objeto nos va a permitir una comprensión diferente de la racionalidad, reemplazada por una racionalidad que implica reformular el presupuesto de la objetividad, la superación de esa dicotomía entre lo natural y las ciencias sociales, y también tener muy presente en la ciencia la moral y el conocimiento de los valores. Por ello, entonces, nos permitimos ilustrar los enfoques, pero puntualicemos qué es un enfoque, en qué nos va a ayudar un enfoque teniendo ya un paradigma como el de la complejidad. Un enfoque es la forma en que dirigimos la atención o el interés hacia un asunto especial para lograr una mayor comprensión de las realidades, de las situaciones y de las necesidades sociales, y ofrece respuestas pertinentes por parte del Estado y de las entidades e instituciones. Yo creo que aquí vamos a resaltar ese concepto de sistema como ese conjunto de elementos, la diferenciación y los elementos que se encuentran en interacción en calidad, en cualidades y ante todo, lo que más privilegia este enfoque es la relación con el contexto y con el entorno. Aquel contexto que nos acompaña siempre
que recibimos una solicitud, una demanda, una aclaración de los sujetos que intervienen. Por ello, me permito entonces dar 3 principios centrales del enfoque sistémico. Su totalidad como sinergia, es decir, aquello que se compone de la suma de los elementos, pero que también las partes hacen integración e interpretación cualitativa. La causalidad circular, esto es muy determinante cuando estamos ante un asunto familiar, ante un asunto de un adolescente, de los diferentes sujetos con los cuales intervenimos. Esa causalidad circular, o llamada también codeterminación recíproca, rompe con una linealidad de la causa y el efecto y nos invita a mirar cómo es múltiple la conducta, y esa conducta que estamos analizando, que estamos estudiando, tiene nexos, tiene cadenas que integran esa vida cotidiana de ese sujeto. Y nos invita también a mirar la importancia de las tácticas y tener estrategias frente a lo que nosotros consideramos la atención. Y ahora que estamos en teleatención, estas tácticas y estas estrategias van a tomar un papel muy resaltante para poder acompañar estos procesos. Entramos ahora al construccionismo social para explicar que las personas llegan a describir y a dar cuenta del mundo donde viven por medio de diferentes hipótesis. Primero que todo, el construccionismo es, ante todo, la relación de que todo está determinado por la cultura, la historia o el contexto social. No ofrece reglas, es relativista, es decir, tiene en cuenta otros sujetos, otras significaciones, pero también habla de algo muy importante, y es que los sistemas de conocimiento dependen y son compartidos entre comunidades y estarán gobernados en gran medida por reglas normativas. Se critica al construccionismo esta frase, todo vale, y ello no es así. Está determinado por reglas. Por lo tanto, el construccionismo reafirma la relevancia del criterio moral para la práctica científica y da lugar al significado y al cambio de las representaciones que son simbólicas, ideológicas, y los roles culturales que se definen entre los diferentes sujetos. Concluyo de lo anterior los siguientes puntos que he seleccionado como centrales. Conclusiones, doctora. Primero, elegir los fundamentos conceptuales, metodológicos y técnicos que estructuran el pensamiento y la acción profesional. ¿Con cuál paradigma, con cuál enfoque voy yo a hacer la interpretación y el análisis de una situación? También aportan los fundamentos categorías de análisis, de un análisis crítico integral, sociohistórico, que corresponda con las realidades del momento y con el rigor en la sustentación oral del informe social, y que orienta la teleatención del profesional a los sujetos objeto de intervención. Y la tercera conclusión, que la considero muy relevante en este momento, y es definir los valores del proceso profesional en el marco de un proyecto ético, con un compromiso y una postura que permita el respeto a la diversidad y a los derechos humanos. Agradezco la audiencia y espero sus preguntas y su participación. Muchísimas gracias al Consejo Superior, a la doctora Mari Lucero y a los participantes por esta escucha. Gracias.
Doctora Clara María, muchas gracias por su importante participación y vamos al espacio de las preguntas. Y la primera, ¿qué aportes trae consolidar una postura de pensamiento crítico, integral y flexible para la intervención sociojurídica del asistente social? Gracias, doctora. El aporte de tener una postura nos brinda seguridad, nos brinda conocimientos y nos permite estructurar desde nuestra individualidad como sujetos una manera de conocer, una manera de escuchar, una manera de comprender las situaciones, problemas que debemos atender y acompañar. Muchas gracias, doctora Clara María. La siguiente pregunta, ¿qué categorías del enfoque sistémico se consideran relevantes para su intervención profesional? Inicio estructurando la realidad social de los sujetos como sistemas, sistemas que se conectan, sistemas que están entrelazados con las diferentes situaciones que acompañan un problema, con la circularidad de la interpretación de un problema, cómo los efectos y las consecuencias del mismo entran en discusión y análisis de todo un conjunto, pero fundamentalmente nos ilustra acerca de la importancia del contexto, un contexto social, un contexto económico, un contexto cultural, un contexto político. Muchas gracias, doctora Clara María García Gómez, por su muy técnica y clara exposición acerca de un tema tan importante en el tratamiento de los procesos y sobre todo, ante todo, las personas que intervienen en ellos. Enseguida, quiero darle la bienvenida al doctor Andrés Felipe Aldana Pardo. Es un gusto tenerlo también aquí y tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Mari Lucero. Bueno, quisiera iniciar este diálogo en un primer momento expresando un saludo al Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Diana Remolina Botía, un saludo especial a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a su directora, la doctora Mari Lucero Novoa. De igual forma, un saludo cálido para todos los asistentes el día de hoy a esta videoconferencia. Bueno, para iniciar pues este diálogo alrededor de la intervención psicosocial desde el campo sociojurídico y para la rama judicial, en un primer momento presentaré unas diapositivas que he traído como herramienta para la presentación. Empezaremos dialogando sobre la intervención psicosocial en el campo sociojurídico. ¿Por qué y para qué dialogar alrededor de procesos de intervención psicosocial desde una perspectiva de un campo sociojurídico para la rama judicial colombiana? Bien, sabemos que en nuestros diferentes procesos de intervención que se han desarrollado en el marco de la construcción de los diferentes procesos judiciales, no podemos dejar de lado que no solamente las discusiones del derecho están ancladas a la discusión de cómo se imparte la justicia en Colombia. También es necesario que retomemos que existe una serie de elementos psicosociales y biopsicosociales, nos dirían algunos, que nos va a permitir leer esta intervención, estos procesos que se desarrollan en la rama judicial a la luz de aquellas partes que están involucradas en el marco de un conflicto y que están involucradas en el marco de una situación o proceso judicial. Estas partes tienen un trasfondo biológico, tienen un trasfondo psicológico, tienen una red de relaciones sociales que van a comprender el por qué, el para qué y el cómo del desarrollo de estos conflictos que muchas veces se dirimen dentro de la rama judicial y en el marco de procesos judiciales. Con esta pequeña contextualización, iniciamos hablando sobre la necesidad de retomar unos enfoques diferenciales para considerar unos procesos de intervención psicosocial en la rama judicial.
Primero, como bien lo estaba planteando ahorita la doctora Clara María, cuando hablamos de los enfoques, hablamos de una, y eso lo retomamos de COMPES, de un documento COMPES que estudiamos, hablamos de un enfoque como una forma de dirigir la atención o el interés hacia un asunto para una mayor comprensión de una realidad, de unas situaciones, unas necesidades sociales, a partir o con el fin de ofrecer unas respuestas pertinentes por parte del Estado. ¿Qué quiere decir tomar un enfoque? Tomar un enfoque es generar una perspectiva que nos permita tanto comprender la realidad de los sujetos involucrados en el proceso judicial, como también qué respuestas podemos dar a la luz de esas realidades. Y esas respuestas en el marco de las acciones estatales que se pueden dar en términos de las intervenciones en materia judicial y en materia social. Esto nos lleva a su vez a pensarnos qué es un enfoque diferencial o por qué hablar en el marco de la intervención psicosocial de generar una diferencialidad a los procesos de atención. Partimos de que los enfoques diferenciales son principios de actuación y mecanismo de respeto y ejercicio de los derechos desde diferentes aristas que componen la subjetividad humana, desde temas de género, desde temas de procedencia territorial, de contexto social, edad u orientación. Una serie de elementos que desde el enfoque diferencial o los enfoques diferenciales van a ser necesarios tenerlos en cuenta para comprender cómo se ha constituido el sujeto, cuáles son las condiciones, situaciones y contextos con los cuales operan las partes involucradas en un proceso judicial. Que a su vez esto se va a relacionar con unos desarrollos que se han desarrollado desde la década del 90, llamado el enfoque basado en derechos humanos, un enfoque que está catalogado o no se trabaja desde la perspectiva de comprender los derechos como un medio para la constitución del sujeto y como medio necesita unas herramientas apalancadas por el Estado, llámese políticas públicas, llámese normatividad, llámese leyes, que permitan el reconocimiento de su subjetividad y a su vez del reconocimiento de su subjetividad plantear una serie de rutas, acciones o caminos que permitan el reconocimiento tácito y práctico de los derechos. Entonces, cuando hablamos de enfoques diferenciales, hablamos de una serie de enfoques, a continuación los voy a retomar, que nos va a permitir generar una lectura diferencial alrededor de la subjetividad humana y de la subjetividad de aquellas partes involucradas en un proceso. Hablamos de un enfoque de derechos humanos, que ya lo retomaba con anterioridad. Hablamos de un enfoque poblacional, que está vinculado a los componentes etarios y el desarrollo, y que está conexo, este enfoque poblacional, al curso de vida. Este curso de vida entendido si una persona se encuentra en su etapa de niñez, se encuentra en su etapa de adolescencia, de familia, o está en el marco de su ciclo vital. Esta discusión sobre el enfoque vital, el enfoque poblacional y el enfoque curso de vida, nos va a poner una perspectiva alrededor de cómo generar intervenciones psicosociales y una intervención jurídica o acción judicial, reconociendo que los sujetos se enmarcan en unas etapas de su ciclo de vida, se enmarcan en unos componentes de edad y en un desarrollo personal y en un desarrollo colectivo que lo va a relacionar o que va a generar una red de relaciones sociales, que a su vez debemos tener en cuenta cuando hablamos de qué tipo de contextos se están generando alrededor, por ejemplo, de los jóvenes, de los adultos, y que nos va a dar una lectura particular alrededor de los procesos judiciales, los procesos sociales y los procesos psicológicos que están componiendo a este sujeto, y que también lo pueden inmiscuir en el desarrollo de un proceso judicial o hacer parte de un proceso judicial, independientemente de si es ofensor o si es víctima. También hablamos de un enfoque de género, identidad y orientación sexual diversa. Esto enmarcado en las discusiones que nos ha traído la Constitución de 1991 y los desarrollos posteriores, donde nos hablan de la necesidad de reconocer los derechos en materia de género
de reconocer los derechos de las identidades sexuales diversas, de esas orientaciones sexuales que muchas veces se dejan de lado en el marco de la construcción de los procesos judiciales, y que es necesario tenerlo en cuenta, y más con todo lo que ha venido sucediendo a nivel social y de reconocimiento y de, voy a poner estos términos, de disputa de diferentes subjetividades alrededor de su reconocimiento de derechos y de la redistribución de los mismos alrededor de unos contextos y situaciones dadas. Un enfoque de pertenencia étnica y cultural. Todo esto enmarcado, y como bien lo ha planteado la Constitución de 1991, Colombia es un estado multicultural, pluriverso, en donde este enfoque de pertenencia étnica y cultural debe superar la apuesta normativa, por así decirlo, la apuesta normativa que se ha hecho sobre el tema de etnias en Colombia, y se debe plantear a través de procesos prácticos que nos permitan vincular esta pertenencia étnica y cultural a los diferentes procesos judiciales, a los diferentes procesos de intervención psicosocial que existe alrededor de este reconocimiento étnico y cultural. Y aquí, por ejemplo, podemos traer a colación todo el tema de la Jurisdicción Especial Indígena, cómo está operando la Jurisdicción Especial Indígena en Colombia, y si esto está siendo vinculante o no a los procesos judiciales y a la judicialización de sujetos pertenecientes a comunidades indígenas en Colombia, o también a poblaciones afrodescendientes. También hablamos de un enfoque de discapacidad e inclusión social. Bien, tengo entendido que la rama judicial tuvo, y en especial los juzgados, tuvieron todo un proceso de reorganización el año pasado debido a una serie de normas y leyes expedidas por las altas cortes y por el Congreso alrededor de la inclusión de la discusión sobre discapacidad e inclusión social en el sistema judicial colombiano y en el servicio judicial colombiano. Esto es necesario que es necesario que este tema de discapacidad e inclusión social se siga desarrollando, se siga fortaleciendo. Es algo que no solamente necesita unos desarrollos dentro de la rama judicial, también es necesario que se desarrollen diferentes niveles del Estado colombiano. Y en la administración pública del Estado no hablamos de discapacidad e inclusión social. Tenemos muy pocos desarrollos en materia de cómo vinculamos a la población y a los sujetos con algún tipo de discapacidad, y que va a ser necesario en el marco de enfoques diferenciales fortalecer este tipo de discusiones y fortalecer este tipo de enfoques de política pública para hablar de una garantía de derechos especiales. Y por último, enfoques diferenciales en todo el tema de lo situacional y el contexto. ¿Qué condiciones y qué situaciones tienen unos sujetos que están vinculados en un proceso judicial? Y aquí la discusión de la diferencialidad va a ser importantísima, va a ser de sobremanera importante para comprender cómo estas situaciones y condiciones propias de los contextos de los sujetos van a vincularse a la comisión de hechos de delito o conflicto que desarrollen una vincularidad a la rama judicial colombiana, independientemente de si es un ofensor, también llamado victimario, o si es una víctima. Estos elementos de los enfoques diferenciales debemos leerlos con cuidado, porque como ustedes están viendo, son interseccionales. No solamente los podemos leer como una forma de encasillar a los sujetos que participan o están en el marco de un proceso judicial, porque como ustedes se habrán visto en la realidad colombiana, muchas veces se entrecruzan estos enfoques diferenciales. Podemos tener, y pongo el ejemplo, un adolescente vinculado al sistema de responsabilidad penal adolescente que está en una etapa de 14 a 18 años, es decir, está en pleno inicio de su juventud, está en su momento de adolescencia, pero a su vez se reconoce como miembro de una comunidad indígena y a su vez puede tener una orientación sexual diversa, y que ese entrecruce, esa interseccionalidad, nos va a permitir una mirada holística al sujeto y de las diferentes situaciones y condiciones con las cuales llega a la rama judicial
llega un proceso judicial y que tenerlas en cuenta va a ser fundamental para desarrollar una intervención jurídica, una intervención psicosocial que responda a las dinámicas con las cuales se ha construido la historia de vida, la realidad de los sujetos involucrados en un proceso judicial. Y en lo cual hablar de enfoques diferenciales, hablar de un enfoque de derechos humanos nos va a permitir una comprensión no solamente de la realidad, sino también de las herramientas que podemos tener para una intervención que esté en el marco de la garantía de derechos y que permita una relación de la acción profesional certera, eficaz y que esté en el marco de la protección de los derechos de los sujetos y a su vez en el marco de la protección de las partes subjetivas y la parte objetiva de la construcción de una sentencia y de un proceso judicial. Esto nos implica hablar de una serie de relaciones entre lo social y lo jurídico, una serie de relaciones de lo social y lo jurídico que van a estar enmarcadas en la construcción de la parte subjetiva y la parte objetiva de la sentencia. Una parte subjetiva anclada a toda la discusión de los derechos humanos, anclada a la discusión del reconocimiento de la realidad y la historia de vida de los sujetos, y una parte objetiva que va a estar enmarcada en qué nos plantea el derecho y qué nos plantea la jurisprudencia en Colombia para la construcción de las sentencias. Hablar de estas relaciones entre lo social y lo jurídico se puede categorizar en tres elementos claves. Hablar de la normatividad con una lectura de contexto, comprender que esta normativa y los códigos en Colombia, los códigos del derecho, no solamente están planteados en tanto libros guías de la jurisprudencia y el ejercicio del derecho en Colombia, sino que además necesitan de una lectura de contextos, de las realidades subjetivas, de cómo se ha construido la historia de vida y la historia colectiva en nuestro país, de esa multiculturalidad y ese pluriverso que encontramos en Colombia, que además se va a anclar al reconocimiento de la diversidad de formas de administración de justicia, que existen diferentes formas de administrar esa justicia, que no solamente se va a quedar en la justicia retributiva, sino también otras experiencias como lo de la justicia restaurativa o herramientas de la justicia restaurativa como la conciliación y la mediación. Hablar de relaciones entre lo social y lo jurídico que nos va a permitir hablar de una corresponsabilidad entre política criminal y política pública, que nos va a permitir hablar de una corresponsabilidad de instituciones, que muchas veces las vemos encasilladas en una serie de acciones puntuales de cada una de estas instituciones, del Estado colombiano, pero que va a ser necesario relacionarlas a través de lo que plantea la política criminal en Colombia, que es necesario desarrollar, y que va a ser un debate que se está dando en este momento en muchos escenarios por parte de muchos partidos políticos, por parte de diferentes sectores y organizaciones ciudadanas que plantean la necesidad de fortalecer y de construir política criminal en Colombia y que debe ser correlacionada a la política pública y al ejercicio de corresponsabilidad institucional a través de la política pública. Y en esto, cuando hablamos de relaciones entre lo social y lo jurídico, enmarcados en estos tres elementos que acabo de retomar, y desde la discusión sobre la parte subjetiva y objetiva de la sentencia, vamos a retomar esa interdisciplinariedad como una piedra angular para la acción profesional desde el reconocimiento de las funciones, alcances y competencias para una intervención social y jurídica acertada que esté en el marco de la protección de los derechos de las partes involucradas en un proceso judicial y a su vez en la protección y el fortalecimiento del ejercicio del derecho y el ejercicio de la justicia en Colombia. Para finalizar, hablamos de algunas alternativas y acciones propositivas. Esto lo retomamos de algunas conclusiones del módulo de formación de asistentes sociales o para asistentes sociales de la rama judicial, construido el año pasado en conjunto con la doctora Clara María García, que ya lo retomaré como unas conclusiones para el cierre de mi intervención, donde destaco tres conclusiones puntuales. Primero, existe la necesidad de coordinar equipos de trabajo acerca de las diferentes temáticas de resocialización, condiciones, situaciones, requisitos y dificultades ante el cumplimiento de unas penas y medidas. Esta coordinación de equipos va a estar pensada en la evaluación de factores que determinan la reincidencia, que van a determinar a su vez la capacitación específica en diferentes formas de administración de justicia, como la justicia restaurativa, en la proyección colectiva y comunitaria y el trabajo en red necesario
para desarrollar unos procesos de resocialización acertados, en este caso con los diferentes sujetos que están vinculados a penas y medidas. Segunda conclusión, rescatar el valor de la sistematización de experiencias y la investigación cualitativa de la experiencia profesional y el intercambio de experiencias. Todo esto fundamental en interdisciplinariedad. Es necesario retomar ese valor de las experiencias que se han desarrollado en los estrados judiciales, que se han desarrollado en las oficinas de los juzgados, experiencias que parten desde lo social, desde lo jurídico, intervenciones muy acertadas en algunos casos, otras no tanto, pero que a partir de esas experiencias y el recoger esas experiencias se van a fundamentar el camino y la hoja de ruta sobre la cual desarrollar procesos de intervención psicosocial e intervención jurídica que permitan el fortalecimiento y la garantía de derechos. Y tercera conclusión, se necesita el desarrollo de temáticas alrededor de la política pública y su corresponsabilidad a nivel de los diferentes niveles de la administración pública, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, que permitan recoger diferentes herramientas de política pública, de corresponsabilidad institucional, que permitan una serie de propuestas, una serie de acciones que estén en vías de la garantía de la justicia en el país, de la garantía del ejercicio de la justicia en Colombia, y que a su vez permitan el desarrollo de una serie de acciones vinculantes para la garantía del derecho y la garantía de los derechos en Colombia. Ya con esto finalizo, agradezco este espacio de intervención y de diálogo que se ha desarrollado por parte de la rama judicial, por parte del Consejo Superior de la Judicatura, de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y retorno la palabra a la doctora Mari Lucero Novoa. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctora. Por su muy técnica y clara exposición. Vamos al espacio de las preguntas. La primera pregunta, doctora Andrés Felipe. ¿Qué perspectivas profesionales se pueden desarrollar para fortalecer la interdisciplinariedad en la rama judicial colombiana? Doctora Mari Lucero, creo que alrededor de las perspectivas necesarias para fortalecer el ejercicio de la interdisciplinariedad en la rama judicial colombiana, es necesario que nos pensemos desde qué perspectiva se va a generar la acción profesional, desde dónde se va a desarrollar esa interdisciplinariedad de las diferentes profesiones y disciplinas que pues vemos vinculadas al ejercicio de la garantía de derechos, todo esto en el marco de el reconocimiento de las realidades de los sujetos, hacia dónde y qué perspectivas podemos generar con estos sujetos vinculados al proceso judicial. Muy bien, doctora Andrés Felipe. La siguiente pregunta. ¿Cómo generar diálogos entre el paradigma de los derechos humanos y la teleatención a usuarios de la rama judicial colombiana? Bueno, digamos que esta pregunta más de coyuntura de lo que venía sucediendo con todo el tema de la teleatención, creo yo que esos diálogos están alrededor del reconocimiento de los pilares, principios y fines de esta garantía de derechos, de este enfoque de derechos, reconocimiento que debe estar anclado a que los profesionales vinculados a la rama judicial vean, y en el marco de la teleatención, más allá de una persona que está al otro lado del monitor, sino que al otro lado del monitor se encuentra una persona, se encuentra un sujeto que necesita o que requiere una garantía de derechos, que tiene una red de relaciones sociales establecida, una historia de vida, unos relatos que se están recogiendo y que se están desarrollando en el marco del proceso judicial y que van a afectar tanto su vida antes, durante y después de estos procesos a los cuales se ha visto vinculado. Doctor Andrés Felipe, ¿cuál es su mensaje para los trabajadores sociales de la rama judicial en esta época de crisis? ¿Cómo afrontar su funcionabilidad dentro del trámite de los procesos judiciales? Bueno, mi mensaje para los trabajadores sociales vinculados a la rama judicial. Creo necesario que como trabajadores sociales, que como profesionales de las ciencias humanas y sociales en Colombia, se siga trabajando alrededor del fortalecimiento de los diferentes servicios que ha desarrollado la rama judicial colombiana, fortalecer los diferentes procesos pedagógicos, didácticos, alrededor de herramientas, enfoques, paradigmas
que tenemos para el desarrollo de la intervención psicosocial dentro de la rama judicial colombiana y los diferentes procesos que son allegados a los juzgados, a los cuales están vinculados los trabajadores sociales de la rama judicial colombiana. Fortalecer estos procesos de agremiación que se han venido desarrollando, procesos de agremiación que deben pensarse el para qué, el por qué y cuál va a ser la perspectiva del trabajo social, de las ciencias humanas y sociales en discusión y en relación con el ejercicio de la rama judicial en Colombia, de espacios como el Consejo Superior de la Judicatura y del ejercicio del derecho y de los derechos en el marco de los procesos judiciales y esa interdisciplinaridad que tanto hemos dialogado el día de hoy. Muy bien, doctor André Felipe, muchas gracias por su disertación. Y quisiera preguntarle una última pregunta a la doctora Clara María García en ese mismo sentido, dada su amplia experiencia, experticia en estas temáticas tan importantes. ¿Cuál es su mensaje a los trabajadores sociales de la rama judicial de nuestro país? Gracias, doctora. Estimo que la intervención psicosocial fundamental de los asistentes sociales, ya que allí convergen diferentes disciplinas, trabajo social, psicología, sociología. Creo que en una oportunidad un antropólogo, no sé bien, estimo de gran valor recoger y retomar en este momento de pandemia, de crisis, la teleatención con un sentido humano, con un sentido de extrañamiento frente a las situaciones sociales que se nos presenten y ante todo con ese respeto a la diversidad y a la distinción. También me permitiría sugerir el valor y la importancia de nuestro lenguaje, de nuestra actitud ante el otro, ese otro que puede estar confundido, puede tener emociones, subjetividades y, ¿por qué no, rechazos? Y ahí está la capacidad nuestra de recibir, de entender y de brindar una oportuna orientación, una oportuna respuesta y, ¿por qué no, una oportuna dirección a dónde dirigirse, qué hacer? Es la gran pregunta que se hace, el qué hacer. Y en ese qué hacer es fundamental que nosotros los profesionales, por ello hoy Andrés y mi persona nos permitimos compartir con ustedes la importancia de una postura disciplinaria, de un pensamiento que permita adquirir nuevos conocimientos y también de un paradigma que nos da la diversidad, que nos da la posibilidad de cambio y de transformación, porque ninguna situación es igual a otra, ninguna. Y en ese sentido, que no hay igualdad, también nosotros recoger algo muy importante, los enfoques disciplinares. El construccionismo y el sistémico nos aportan categorías de análisis y el enfoque diferencial nos permite conocer y distinguir situaciones particulares de los procesos judiciales. Muy bien, La doctora. responsabilidad es muy grande y creo que nos compromete. Y por ello en una de mis conclusiones, doctora, perdón, hablaba de un compromiso ético. Un compromiso ético para darle valor al otro y valor a nosotros mismos también. Y una postura crítica e integral. Doctora Clara María, muy interesante lo que usted dijo ahora de esa postura, un compromiso ético. Ahóndenos un poquito sobre ese gran tema tan urgente e importante en esta época de crisis. Gracias. El compromiso ético tiene que ver con nuestros valores, nuestra moral, nuestros comportamientos y la forma en que los vamos a proyectar con los otros. Allí tenemos nada menos que la gran responsabilidad de un juicio,
de una interpretación, de una palabra, cómo se dice, cómo se pronuncia con el otro, que está confuso o está en momento de rechazo o está en momentos de necesidad urgente. Y la ética es un valor que nos acompaña como profesionales y que vamos desarrollando y que vamos adquiriendo cada vez con mayor madurez ese juicio profesional de cómo leer un problema, una situación. Es decir, sin juzgar, sin calificar, sin eliminar, sin extinguir un deseo o una pregunta, darla por terminada o no concluir una orientación. La ética es un compromiso, es un proyecto que nos debe permitir desarrollar todas nuestras habilidades y nuestros conocimientos, y por ello la importancia de estar actualizado, doctora, y asistentes con las reformas a la ley. Ya hablaba de esto el doctor Andrés, de las últimas reformas que se están trabajando aquí en la rama judicial, lo de la discapacidad, por ejemplo. Esa es una situación que debemos recoger con conocimientos y con profundidad en su análisis. Y todos los enfoques diferenciales nos van a ir abriendo ese camino, esa capacidad. Y ya que usted me da esta oportunidad de hablar en las diferentes comunicaciones que nosotros tuvimos con los asistentes sociales en la experiencia reciente del módulo curso, veíamos el valor que tiene lo contextual, las redes, la salida a lo comunitario, ante todo para la especialidad de penas y medidas, que restringe esa capacidad de poder asistir o de poder entender en un momento dado situaciones tan delicadas que nos convergen, por ejemplo, con el delito. Yo los veía y hablé mucho con ellos, y en realidad creo, mi doctora, que sería bueno, como dijimos en las propuestas, una orientación hacia el contexto comunitario de esta especialidad, e igualmente con la de familia y con la de adolescencia. Considero que ahí también se recoge esa nueva perspectiva que se nos abre una vez que se restablezca, entiendo, pasando esta pandemia, pasando la teleatención, frente a la cual también podemos empezar a dar algunos indicios de las redes sociales, de las redes comunitarias, que pueden dar respuesta a una situación problema, doctora. Muchísimas gracias a la doctora Clara María García Gómez y al doctor Andrés Felipe Aldana Pardo por su muy clara, detallada y didáctica explicación sobre la importancia de la intervención psicosocial en el campo sociojurídico, pues el trabajo de nuestros funcionarios no solo se limita a cumplir con lo estipulado en la norma, sino que requiere de un esfuerzo interdisciplinario mayor para lograr una efectiva justicia que pueda satisfacer en todos los campos las necesidades de los usuarios y de los mismos funcionarios de nuestra rama judicial. Agradecimiento a todos nuestros trabajadores sociales, a todos los servidores judiciales y demás interesados que se han conectado a esta videoconferencia, por supuesto al grupo de apoyo de nuestra escuela judicial. Y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con la frase del psicoanalista estadounidense Erik Erikson. El concepto del desarrollo psicosocial se refiere básicamente a cómo la interacción de la persona con su entorno está dada por unos cambios fundamentales en su personalidad. Muchas gracias, un feliz resto de día para todos y para todas.